Queremos saludarles, mis apreciados amigos y hermanos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso en la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial, el pastor Robert Patiño, del distrito de Santiago Pérez. Pastor, bienvenido a nuestro set de grabación. Gracias, Pastor Ángel, y también un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, nuestra amada audiencia en las redes sociales. Dios les bendiga. Lección número 12 para el 23 de diciembre, pastor, se nos ha ido el año y también el trimestre, titulado Esther y Mardoqueo. Y como es costumbre en nuestro programa, mis apreciados, antes de iniciar, pedimos la bendición de Dios para que ella ilumine el pensamiento a la hora de actuar. Pastor, es tan amable y nos dirige en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Nuestro Señor y Padre Celestial, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano durante la semana. Y ahora, Señor, que vamos a recordar algunas lecciones que tú has dejado plasmadas en tu palabra, que seas con tu Santo Espíritu iluminándonos y ayudándonos a grabar estas lecciones en nuestras vidas y a llevarlas a una vida práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, cuando hablamos de testificación o de llevar el evangelio, normalmente, pastor, pensamos en ir a tocar puertas, en ir a dar estudios bíblicos, en entregar una literatura o en salir a orar por las personas. Pero la lección de esta semana tiene un corte muy especial, pastor. ¿Qué hacer cuando estás en un país donde no te permiten públicamente expresar tu fe? 2. ¿Qué hacer cuando estás en un cargo de alto nivel de liderazgo a nivel político? Así que la historia de esta semana, mis apreciados, es una historia maravillosa porque es el único libro, el libro de Esther, donde se habla de Dios sin nombrarse el nombre de Dios. Muy especial. En todo el libro de Esther no se habla literalmente de Dios, pero implícitamente se ve la magnífica obra de Dios a favor de su iglesia y de su pueblo. Pero antes de iniciar con la historia de Esther y Mardoqueo, que es una historia maravillosa, pastor, que deja miles de enseñanzas, vamos a hacer una introducción hablando de Daniel. ¿Cómo es esta situación de testificar en un país extraño bajo el cautiverio? Bien, pastor, muchas gracias. Sí, mire, para nadie es fácil vivir en un país extranjero. El pueblo de Israel tenía unas leyes consagradas que eran los principios divinos de su palabra. Y para los israelitas pienso que fue muy fácil, mientras estuvieron viviendo en su país natal, obedecer y ser fieles a Dios. Pero nos encontramos con la historia de Daniel y sus amigos que fueron llevados cautivos a un lugar donde no se adoraba a Dios, donde los principios cristianos no estaban estipulados en las leyes de su país. Por el contrario, eran obligados a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces tenemos allí la historia de Daniel cuando llega a Babilonia y reciben la alimentación que les proporcionaba el rey en el palacio. Pero ¿qué dijeron ellos? No vamos a comer esa alimentación, y proponen una idea. Ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios. No sabían qué podía pasar. Los podían decapitar. Quizás si el encargado del alimento les hubiese dicho, pastor, no, yo no les voy a dar esa alimentación, ¿está eso? ¿Qué hubiesen hecho? Se hubiesen muerto de hambre, se hubiesen debilitado, no lo sabemos. Pero estuvieron dispuestos a ser fieles. Luego sus amigos, los amigos de Daniel. A mí se me viene un contexto, ¿cierto? Ya que usted hace ese comentario de Daniel. Es como pasar el 31 de diciembre en la iglesia y con los hermanos de la iglesia y con la familia de la iglesia. Eso es muy fácil, sencillo. Todos cantamos, todos oramos, no hay problema con la alimentación, no hay problema con la música, no hay problema con la recreación. Recibimos el año a las 6 de la tarde y a las 9 nos vamos a dormir. Otra cosa, pastor, es cuando tú eres el único adventista, tienes que ir donde tu familia, que no tiene tus mismos principios, ni tus mismos valores, ni la misma alimentación, y ser fiel. Maravilloso, pastor. Sigamos. Es interesante. Ahora, los amigos de Daniel
en un momento determinado son desafiados para violar sus principios con respecto a la adoración. Nabucodonosor construye una estatua. Todos debían inclinarse ante esa estatua, pero ellos deciden no inclinarse. Aunque todos se inclinaran, ellos deciden no inclinarse. Y cuando son llamados ante Nabucodonosor, pastor, a mí me llama mucho la atención esa parte, porque ellos dicen, el Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, pero si no lo hace de igual manera, no nos vamos a postrar ante esa imagen. Es la determinación de ser fieles a Dios. Ahora, el siguiente caso que nos presenta allí el libro de Daniel es cuando Daniel también es desafiado y amenazado por el foso de los leones, ¿cierto? Esa amenaza se cumple, pero era no orar a otros dioses, sino solamente al rey. Daniel decide orar 3 veces al día y decide serle fiel a Dios a costa de su vida. Entonces, no es lo mismo serle fiel a Dios cuando todas las condiciones están a nuestro favor, ¿cierto? Cuando en Colombia dicen, tienes derecho a guardar el sábado, a ir a un país donde esa ley no exista. Y debemos decidir ser fieles. Ahora, la fidelidad, hermanos, proviene del corazón. Notemos lo que dice Isaías 29:13, donde el profeta dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que, mis apreciados, la apostasía seguramente vendrán como resultado de nuestras elecciones, de nuestras decisiones. A Dios debemos servirle. La fidelidad debe provenir del corazón, de allá, de dentro de nosotros. Es una determinación, una decisión. Por eso es un gran ejemplo que nos dejan Daniel y sus amigos. Aún en circunstancias adversas, debemos decidir serle fieles a Dios, aún a costa de nuestra vida. Perfecto, pastor. Sin embargo, los reinos paganos, aunque se crean poderosos y grandes, la misma historia de Daniel dice que no sobrevivirán. Al final, el reino de Cristo será el que será eterno. Así que Babilonia es destruido, pastor. Y llegan ahora los medos y los persas. Y con los medos y los persas llega una nueva capital del reino. Es Susa, capital del reino persa. Y llega un nuevo rey, el rey Asuero, el cual vivía junto con su esposa, la reina Vasti. Pero por situaciones familiares que no queremos comentar porque no es pertinente a la lección, mis apreciados, la reina Vasti, pastor, termina siendo despojada de sus derechos. Y ahora el rey busca nueva reina. Y hace un llamado a todas las doncellas de la ciudad y del reino. Ahí estaba Mardoqueo, quien tenía ya un buen testimonio y un alto cargo público. Y Mardoqueo tenía una hija putativa o una prima, la reina Esther. En esa época no reina, sino una simple mujer judía, la cual se presenta delante del rey tras un ciclo de selección que aplicaba para ellos en el imperio, termina siendo la reina judía. Inevitablemente, Esther no expresó sus creencias ni Mardoqueo al comienzo de la historia, porque una cosa, mis apreciados y apreciados pastores, es testificar en un país de libertad religiosa y laico como Colombia. Y otra cosa muy diferente, mis apreciados, es testificar en un país que no es de corte cristiano, llámese islámico, y dentro de los islámicos hay unos que son más, podríamos decir, más derechistas, ¿cierto? O no derechistas, sino más extremistas, en no poderse hablar del nombre de Dios. Así que, bajo ese contexto, viene a ser algo muy importante. Hay algo muy importante, pastor, yo creo que es el testimonio, ¿verdad? Testimonio. Porque escuché un pensamiento hace unos meses atrás, que es uno de mis pensamientos favoritos, pastor. Predica todo el día y solo si te es necesario, abre la boca. Cuánta sabiduría. Háblenos un poquito del testimonio de Mardoqueo, pastor. Bueno, dice el registro bíblico
lo que primero encontramos es que Mardoqueo no se inclinaba ante Amán. ¿Qué había ocurrido? Amán había recibido un poder directo del rey. Al parecer, después de Amán, el único que tenía poder en el país o en ese imperio era el rey, ¿ya? Entonces, dice que todos, cuando Amán pasaba, todos se inclinaban ante Amán en señal de reverencia, de respeto, incluso de adoración, porque una persona poderosa como él era adorado como un dios. Así que tenemos a Mardoqueo que en medio de todos los súbditos del rey, que eran fieles al rey, pues había uno que no se inclinaba. Cuando le preguntaron a Mardoqueo, ¿cuál fue la razón que dio? Bueno, el registro bíblico no da detalles sobre este momento, simplemente dice que Mardoqueo dijo, no, es que yo soy judío. Ahora, en esa declaración de Mardoqueo haber dicho ser judío, tal vez lo que él explicó es que adoraba al único Dios verdadero y que era ante el único ante quien él se postraba y adoraba, no adoraba a seres humanos. Y allí entonces da testimonio de su fe. Pastor, se me viene a la mente un pensamiento que se encuentra plasmado por medio de la pluma inspirada de la hermana Elena G. de White, que quisiera compartirlo. Adelante, pastor. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que ni se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que corresponde. Hombres cuya conciencia sean leales como la brújula del polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Aplicado a Mardoqueo. Aplicado a Mardoqueo y a Daniel y a sus amigos, pastor. Es que, hermano, eso es una verdad y un pensamiento que a mí también me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años que lo escuché. Ahora, a causa de Daniel y sus compañeros y también de Mardoqueo, brilló una luz resplandeciente en medio de las tinieblas morales de las cortes reales de Babilonia. O sea, ellos como que marcaron la pauta y son un ejemplo para nosotros, pastor. Cuando Amán quiso destruir al pueblo, la descripción que se da allí en el libro de Esther, que se encuentra en el capítulo 3, el versículo 8, dice que la razón que da Amán es que hay un pueblo diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes, dicen la lección y costumbres, son diferentes de las de todos los demás. Dice, no obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Y bueno, pastor, un pueblo cuyas costumbres vayan en contra de las leyes de una nación, considero que es una receta perfecta para la persecución, que será lo que ocurrirá al final de los días con el pueblo de Dios, con su remanente, con la iglesia adventista, con aquellos que decidan serle fieles a Dios aún en circunstancias adversas. Porque déjame decirle, pastor, que mientras la Constitución nos permita y el país nos permita y las leyes nos permitan mantenernos fieles sin necesidad de cruzar la línea, lo haremos. Pero en el momento, mis apreciados hermanos, que sea necesario, porque ya las leyes gubernamentales choquen con nuestras leyes espirituales y bíblicas, pues acá es donde toca decir, como dijo Pedro, es menester obedecer A Dios antes que a los hombres. Llegó el momento terrible, mis apreciados hermanos. El pueblo judío iba a ser exterminado completamente. Y en ese momento ahí estaba una persona especial, Mardoqueo y Esther. Ahora Mardoqueo le comenta a la reina Esther. Y la reina Esther hace algo muy especial. Mardoqueo tiene una fiel confianza que Dios obrará a través de la reina Esther y que Dios la ha colocado ahí para un momento especial.
Pero Esther tiene una fiel confianza en que el poder de la oración y el poder del ayuno y Dios se ha de revelar. Así que la reina Esther manda a hacer algo, mis apreciados, que tal vez es una enseñanza práctica para nuestras vidas. 3 días de ayuno y oración a todos los judíos que estaban en Susa y sus alrededores. Y tras esos 3 días ella se iba a presentar delante del rey persa, delante del rey Asuero, aunque era su esposo. Pero hay algo bien interesante de estas leyes medos y persas, pastor. Es una, que las leyes medos y persas, ni el mismo rey que las emitía podía derogarlas, ¿cierto? Bien interesante. Y lo segundo, que me parece muy interesante, es que la reina, aunque era la esposa del rey, no podía presentarse en el palacio donde el rey legislaba, ¿cierto? So pena de muerte. O sea, el rey daba permiso a quienes se iban a presentar. Y si una persona interrumpía en el palacio real sin el permiso del rey, moría. Podía morir. Así que después de esos 3 días, mis apreciados, de conexión con el cielo, de todo el pueblo judío y de la reina Esther, se presenta delante del rey. Yo creo que fue un momento bastante tenso, ¿cierto? Bastante terrible, de mucho miedo, porque ese día no solo la reina podía perder la vida, sino que se podían perder las últimas y únicas esperanzas de que el pueblo de Dios sobreviviera. Mis apreciados, pero Dios es fiel. Dios es fiel con su iglesia. Dios es fiel con su pueblo. Dios escucha las oraciones. Dios escucha el clamor de su iglesia. Dios atiende las lágrimas de cada persona que eleva al cielo. Salió un milagro, pastor. El milagro que permanece en medio de la celebración judía hasta los días presentes. El milagro de Purim. Sí, pastor. Hay algo bien interesante también allí, pastor, que yo noto, ¿no? Y es que tampoco se menciona a Satanás. Pero también se ve allí el deseo satánico de exterminar el remanente, de exterminar con el plan de Dios. El conflicto del bien y el mal es lo que está detrás del telón. Exactamente. Entonces, usted lo mencionaba, pastor, el nombre de Dios no aparece allí, pero se puede reconocer el accionar de Dios en la gran liberación de su pueblo, la fiesta del Purim, que aún se celebra. Tengo entendido que aún se celebra en Israel. Ahora, la pregunta aquí es, ¿somos capaces de percibir la presencia de Dios bajo la superficie de nuestra vida cotidiana? Es decir, de saber que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras miradas, nuestros movimientos, quizás hasta nuestra manera de vestir, impresionan a las personas para que reconozcan a Dios. Hace un momento mencionaba, pastor, un pensamiento, ¿no? Que tenía que ver con predicar todo el día sin abrir la boca. Y ese es nuestro testimonio, el testimonio que nosotros debemos dar a las personas que nos rodean. ¿Qué piensan mis vecinos cuando me ven? ¿Qué concepto tienen ellos de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros los cristianos en otro lado? Porque tengamos en cuenta, pastor, que en esa fiesta de Purim dice que muchos de otros pueblos se volvieron judíos, se volvieron del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Mardoqueo, el testimonio de Esther, el testimonio de los judíos en ese momento fue tan bueno que otras personas reconocieron las acciones de Dios en favor de los judíos y decidieron entregarse a Dios, decidieron hacer parte del pueblo de Dios. Y ese es el desafío también para nosotros, el desafío para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que otras personas cuando nos vean también decidan hacer parte del pueblo de Dios, que puedan acogerse al plan de la salvación y puedan estar listos para cuando Cristo venga, puedan ir al cielo también. Así que este es un gran ejemplo, pastor, de cómo el Señor obra
para llevar las almas a sus pies, sin necesidad incluso de estar mencionando el nombre de Dios o con la Biblia abierta o cerrada, dándole bibliazos en la cabeza a otras personas. Perfecto. Realmente mientras yo meditaba en el libro de Esther, pastor, yo decía, ese es el guión de una buena película, ¿cierto? Donde una mujer humilde y sencilla termina siendo la esposa del rey, ¿cierto? Y donde tras una trama para exterminar un pueblo, quien planeaba la trama terminó en una horca. En la propia horca que él mismo mandó, Había preparado para su enemigo, entre comillas, ¿cierto? Y donde el final es la reina Esther feliz, Mardoqueo en un alto cargo y dignatario, y el pueblo de Dios bendecido en todo el reino, y muchas personas añadidas al pueblo de Dios. Ahora, mis apreciados, yo quisiera concluir diciendo lo siguiente. Yo quisiera decirles, mis apreciados hermanos, que una acción tú no mides de pronto el efecto que va a causar en el tiempo. Una mujer sencilla, fiel al Señor, que terminó siendo la esposa del rey. 3 días de ayuno que hubieran podido pasar desapercibidos. Una mujer con un buen testimonio y un hombre con buen testimonio. Terminó, pastor, en la salvación del pueblo de Dios, quedando registrado dentro de la genealogía del Salvador y en una celebración de gratitud por años y años sin fin. Eso viene a mi mente, pastor. Yo no me imagino que la persona que fue a evangelizar su familia, pastor, estaba pensando que está evangelizando tesoreros de iglesia, ancianos de iglesia, pastores de iglesia. No. Pensaron en evangelizar una pareja humilde de analfabetas, pastor. Total, ¿cierto? O cuando la persona llegó a evangelizarme a ese servidor, un joven un poco desubicado, él no estaba pensando en el efecto, ¿cierto? La reina Esther estaba haciendo un acto cotidiano, sencillo, de fidelidad, que terminó explosionando en una bendición. Así, mis apreciados, que les invito en el nombre del Señor Jesucristo para que continuemos testificando aún en medio de situaciones difíciles, como le tocó a la reina Esther. Amén. Pastor, muchas personas lo están viendo. ¿Qué les quisiera usted decir a esas personas en esta hora de la mañana o de la tarde, de la noche? No sé a qué hora lo van a estar viendo. Bueno, pastor, yo quisiera decirles que el pastor menciona de hacer una buena acción, ¿cierto? Al llevar el evangelio a una familia sin pensar en las consecuencias buenas que esto pueda tener. Sin embargo, también está desde el otro punto de vista, pastor, el ir o el accionar con un joven de la iglesia, con una familia de la iglesia, con un niño en la iglesia. ¿Qué efecto puede causar esa acción? Efecto negativo. De pronto el regañarlo, gritarlo, mirarlo feo en el templo, demostrarle rechazo. Porque tengo una experiencia, pastor. En una de las iglesias donde estuve, bueno, han sido un par de experiencias muy similares. Voy a mencionar una de ellas. Un niño de unos 4 o 5 años, tremendo terremoto en la iglesia. Los hermanos le hacían el feo al niño y el niño sentía ese rechazo. En la junta de iglesia yo les dije, hermanos, no podemos demostrarle eso a ese niño. Cuando yo llegaba a la iglesia, yo abrazaba al niño, lo sentaba al lado, yo le hablaba y se portaba un poco juicioso, a tal punto que los hermanos decían, llegó el calmante de ese niño. Hermanos, después de unos 7 años de haber pasado este incidente, ese jovencito hoy es líder juvenil. Es uno de los consejeros del club de aventureros, participa en Conquistadores y es un muchacho juicioso. Me quiere, yo sé que me quiere, hace tiempo no lo veo, pero sé que él me quiere porque cuando yo llegué a la iglesia, él corría a abrazarme. Así que, hermanos, ¿cuántas veces de pronto nosotros miramos feo a un niño, le demostramos algo de rechazo y no sabemos cuánto daño puede hacer a ese joven, a esa persona en la iglesia? He escuchado de personas que invito a la iglesia y de la respuesta ser, yo no vuelvo a la iglesia hasta cuando fulanito se vaya. Si está, yo no voy a la iglesia.
Entonces, hermanos, por favor, nuestras acciones, nuestras miradas, nuestros pensamientos deben representar a Dios. No necesariamente predicamos hablando de Dios y hablando con la Biblia abierta, también predicamos con nuestra boca cerrada, es decir, con nuestras acciones, nuestras miradas y el servicio a otras personas. Ahora, pastor, ya concluyendo, quiero decirles, mis apreciados, que hay un poder en la oración y en el ayuno. Si bien en nuestro país el 98% de las personas son cristianas, tenemos hermanos y misioneros de ultramar, de misión global. Estamos enviando desde nuestra Unión Colombiana una pareja misionera a un país donde el 99.9% no es cristiana. Oremos por ellos, para que el Señor les permita ser fiel, para que por medio del testimonio muchas personas puedan convertirse. Hay poder en la oración. Dios les bendiga, mis apreciados, Dios les guarde. Vamos a despedirnos con una palabra de oración. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Su Padre Celestial, en esta hora de la mañana, de la tarde, a la hora que nos estén escuchando, queremos implorar la bendición del cielo para nuestras vidas. Y queremos implorar, Señor, la bendición del cielo para los cientos y miles de misioneros que están alrededor del mundo, llevando el Evangelio. Puedas acompañarles, puedas llenarles de tu Espíritu Santo y puedan realizar ellos una obra a favor del cielo, de la iglesia, como nunca antes. Tu bendición les acompañe, nos acompañe a nosotros en esta preciosa semana, en este precioso día. Y muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Fue un placer tenerlo en nuestro set de grabación. Y hasta una próxima emisión. Bueno, Dios les bendiga.